Buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de nuestra escuela sabática para hoy, 25 de enero de 2026, titulada Mostrando lo que Dios produce. Vamos a orar para empezar este repaso. Padre amado, le damos gracias. Gracias por este nuevo día y por la oportunidad que tenemos de reunirnos para estudiar su palabra. Le pedimos que su Espíritu Santo nos pueda guiar mientras repasamos este tema, que nuestros corazones se puedan abrir para que podamos reconocer la obra que usted está haciendo en nosotros y que cada uno de nosotros podamos reflejar en cada acción y cada decisión diaria. Ayúdenos a mirar con humildad, con reverencia, dejando siempre que nuestra vida muestre lo que usted produce en nuestro interior. Para su gloria y para bendiciones de todos aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy comenzamos nuestro repaso recordando que la vida cristiana es más que conocer la verdad, es poder reflejarla en nuestra manera de vivir. Dios no nos llama solo a aceptar su gracia, sino a dejar que esa gracia transforme nuestros corazones. De modo que nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestras decisiones diarias puedan ser un testimonio visible de su obra en nosotros. Cada uno de nosotros tiene en su interior la obra de Cristo y lo que le mostramos al mundo. Nuestro amor, nuestra paciencia, nuestra humildad es la evidencia de que Él está actuando en nuestras vidas. Esta semana, mientras estudiamos juntos, fijemos nuestra mirada en cómo nosotros podemos permitir que Dios produzca frutos visibles a través de nosotros, para que otros puedan ver no solo lo que creemos, sino lo que Dios está haciendo en nosotros. La lección nos muestra cómo como creyente podemos demostrar en nuestra vida diaria aquello que Dios ha producido en nosotros. El enfoque está en la relación entre la fe y la obra, destacando que no somos salvados por nuestras obras, sino que Dios obra en nosotros y a través de nosotros. Y eso se puede reflejar en una vida transformada. El texto para hoy lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Aquí Pablo exhorta a los creyentes a ocuparse de su salvación con temor y temblor, recordándole que aunque Dios obra en ellos, también hay una respuesta activa de su parte a esa obra divina. Antes de hablar de lo que Dios produce en nosotros, Pablo les recuerda a los filipenses el ejemplo de Cristo y su humildad, la obediencia y la entrega. Esto nos muestra a nosotros cómo debe ser nuestro caminar cristiano. La fe y la obra no están separadas. La salvación es obra de Dios. Él nos salva y también nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Nuestras obras son el resultado de la obra de Dios en nosotros, no un medio para obtener la salvación. Temor y temblor. El término no indica miedo ni de castigo, sino de una actitud de reverencia, de humildad y de dependencia total de Dios, mientras vivimos nuestra fe. Esto significa que ser consciente de la obra de Dios en nosotros, responder con obediencia y con entrega espiritual, y vivir en constante unión con Cristo. Obras como evidencia de la fe. Las obras cristianas no ganan salvación, pero evidencian una fe viva y activa. Cuando Dios transforma nuestro corazón, eso se manifiesta en amor hacia Dios y hacia otros, en obediencia a la voluntad de Dios y en una vida diferente en el mundo. ¿Qué significa para ti trabajar tu salvación con temor y temblor?
¿Qué relación práctica hay entre nuestra fe y nuestras acciones diarias? ¿Cómo se refleja tu estilo de vida la presencia de Cristo en ti? Esta lección nos invita a que podamos vivir conscientes del Espíritu Santo en nosotros, respondiendo a esas obras no por obligación, sino por amor y reverencia a Dios. Nuestras acciones diarias deben demostrar que lo que Dios produce en nosotros: amor, humildad, obediencia y un testimonio cristiano auténtico. Después de presentar a Jesús como el modelo supremo de humildad y de obediencia, Pablo no deja la enseñanza en el plano teológico. Él da un paso más y lleva la mirada de los filipenses a sus propias experiencias espirituales. Les recuerda que desde el momento en que ellos recibieron el Evangelio, mostraron una obediencia sincera y constante al Señor. Aún en medio de circunstancias difíciles, Hechos 16, no fue una obediencia motivada por presión humana, sino una respuesta natural a la gracia recibida. Ahora, Pablo los exhorta a perseverar en esa obediencia, no solo cuando Él está presente, sino mucho más en su ausencia. Esto nos revela una verdad clave. La fe auténtica no depende de la supervisión de otros, sino de tener una relación personal y vivida con Dios. El creyente maduro vive su fe con coherencia, tanto en lo público como en lo privado. Al haber presentado a Cristo y la cruz como el fundamento de la salvación, Pablo se enfoca en cómo esa salvación debe expresarse en nuestra vida cotidiana. La experiencia cristiana no se limita a creer correctamente, sino a vivir transformado. La obra que Dios inicia en el corazón se manifiesta en nuestras decisiones, en actitudes y en conducta alineadas con su voluntad. Aquí Pablo nos deja claro que la salvación recibida se vive, se desarrolla y se evidencia. No se trata de ganar el favor de Dios, sino de permitir que lo que Él ya ha hecho en nosotros se pueda reflejar en nuestra manera de vivir. La fe se vuelve visible en una obediencia reverente, consciente de que Dios sigue obrando activamente en cada uno de nosotros como creyentes. Pablo nos enseña que la doctrina de Cristo conduce a una práctica diaria, que la cruz no solo salva, sino que también transforma, y que la verdadera obediencia es el fruto natural de una vida rendida a Dios. La pregunta que tenemos en nuestra lección dice, en Filipenses 2, de 12 al 13, ¿qué significa la aceptación de Pablo? Ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Cómo describiría la relación entre la fe y las obras? En Filipenses 2, de 12 al 13, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa ocúpense de su salvación con temor y temblor? Esta exhortación nos enseña que la salvación no se gana por esfuerzo humano, sino que ya nos llama a vivirla con seriedad espiritual, con reverencia y con una profunda dependencia de Dios. Ocúpense no significa crear la salvación, sino desarrollar, cuidar y vivir la salvación ya recibida por gracia. Temor y temblor no es miedo al castigo, sino una actitud de respeto, de humildad y de conciencia de la santidad de Dios. Pablo nos anima a los creyentes a no tomar la vida cristiana a la ligera, sino a vivir con una responsabilidad espiritual consciente, sabiendo que la obra de Dios en nosotros es sagrada. En otras palabras, es una invitación a vivir la fe con reverencia, con compromiso y
una vigilancia espiritual, reconociendo que estamos cooperando con la obra de Dios. ¿Cómo es la relación entre la fe y las obras? La relación entre fe y obra es complementaria, no contradictoria. La fe es el fundamento. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Las obras son el resultado. No producen la salvación, pero la evidencia. En Filipenses 2:13 nos deja claro que Dios es quien produce tanto el querer como el hacer. Nuestras obras son el fruto de sus acciones en nosotros. Así, las obras cristianas no nacen del esfuerzo humano, independiente, sino de tener una fe viva que coopera con la obra del Espíritu Santo. Cuando Dios transforma nuestro corazón, esta transformación se refleja en nuestras conductas. La fe recibe la salvación, las obras demuestran la salvación, Dios inicia, sostiene y completa la obra. Y nosotros respondemos con obediencia y con entrega. Esta enseñanza nos recuerda que la vida cristiana no es pasiva ni autosuficiente. Dios obra en nosotros y nosotros respondemos confiado y obedeciendo. Pablo no está presentando un evangelio distinto en Filipenses capítulo 2, 12 y 13, sino que el mensaje que él expone aquí es armonizar con lo que enseña en Romanos, en Gálatas y en el resto de sus epístolas. En todos lados afirma con claridad que la salvación es por gracia, mediante la fe y no por obras humanas. En Romanos, Pablo enfatiza cómo somos justificados, somos declarados justos delante de Dios únicamente por la fe en Cristo. En Filipenses, el apóstol se enfoca más bien en cómo vive esa salvación las personas que ya han sido justificadas. No está hablando del inicio de la salvación, sino de su desarrollo y de su manifestación práctica en nuestra vida diaria. Por eso es fundamental interpretar Filipenses, el capítulo 2 del 12, versículos 2 y 13, a la luz de toda la escritura. Cuando un pasaje se aísla, puede dar la impresión de que la salvación depende del esfuerzo humano, pero sin embargo, el versículo 13 elimina cualquier duda al afirmar que Dios es quien produce tanto el querer como el hacer. La iniciativa, el poder y la gloria pertenecen a Dios. La Biblia presenta la salvación como una obra completa de Dios que incluye justificación, somos aceptados por Dios por medio de la fe; santificación, Dios sigue obrando en nosotros para transformar nuestra vida; glorificación, la obra se completará cuando Cristo regrese. Cuando nosotros entendemos esta visión integral, que nos queda claro que obedecer no es competir con la gracia, sino cooperar con ella. La obediencia es el fruto natural de una fe viva, no un intento de ganar méritos delante de Dios. Pablo nos contradice el evangelio de la justificación por la fe. Al contrario, lo confirma y lo aplica. Nos recuerda que la salvación que nosotros recibimos por fe es la misma que debemos vivir cada día, confiando siempre plenamente en la obra de Dios y respondiendo con una vida de obediencia. La otra pregunta nos dice, Romanos 3, 23, 24, Romanos 5, 8 y Efesios 2, del 8 al 10. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca de la salvación? En Romanos 3, 23 y 24, estos versículos nos establecen la condición universal del ser humano y la base de la salvación. Todos pecaron, nadie queda excluido, todos necesitamos salvación. La salvación es un regalo gratuito,
otorgado por la gracia de Dios. Somos justificados no por méritos propios, sino por méritos de la redención en Cristo Jesús. La salvación no se gana, se recibe. En Romanos 5:8, este texto nos revela el amor activo de Dios. Dios no esperó que el ser humano cambiara para amarlo. Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. La salvación nace del amor de Dios, no de la bondad humana. En Efesios 2, del 8 al 10, aquí Pablo nos presenta el panorama completo de la salvación. Somos salvos por gracia mediante la fe. La iniciativa es totalmente divina, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, somos creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Las obras no producen la salvación, pero sí la siguen. Tomando todos estos pasajes juntos, nos enseña que la salvación es necesaria porque todos hemos pecado. La salvación es posible porque Dios nos amó primero. La salvación es un regalo de la gracia recibida por la fe. La salvación produce una vida transformada que se expresa en buenas obras. La Biblia nos presenta una salvación completa y equilibrada. La gracia nos salva, la fe nos conecta con Cristo y las obras revelan que la salvación es real. Todo esto es obra de Dios desde el principio hasta el fin. La Biblia es fundamental. La Biblia es contundente al afirmar que la salvación es obras de Dios. No hay lugar para méritos humanos. Incluso la fe con la que le respondemos a Dios es un don. Un don despertado, sostenido por el Espíritu Santo. Por eso nuestras obras, por buenas que parezcan, no pueden salvarnos ni mejorar nuestra posición delante de Dios. Pero sin embargo, la gracia que salva no nos deja iguales, porque a través del nuevo nacimiento Dios nos crea espiritualmente. Dios nos recrea espiritualmente y nos capacita para tener una vida diferente. El mismo Espíritu que nos convence de pecado y nos conduce a Cristo es quien ahora obra en nosotros, fortaleciendo nuestra voluntad para elegir el bien, resistir la tentación y tomar decisiones que puedan honrar a Dios. Por esta razón, Pablo exhorta a los creyentes a poner en práctica lo que Dios ya ha obrado en su interior. La obediencia cristiana no surge del miedo al castigo, sino de tener una vida transformada por la gracia. Cuando Pablo habla de vivir con temor y temblor, no está promoviendo inseguridad espiritual ni angustia ante el juicio divino. Esta expresión apunta más bien a reconocer la presencia santa de Dios en nuestra vida, vivir con reverencia y con respeto delante de Él, a aceptar nuestra dependencia constante de su gracia. Tal como enseña en Salmo capítulo 2, versículo 11, este temor es una actitud de adoración reverente, no de terror. Es la conciencia de que Dios está obrando en nosotros y de que nuestras respuestas a su gracia importan. Obedecemos no para ser aceptados, sino porque ya hemos sido aceptados en Cristo. Vivimos con temor y temblor, no porque dudemos de la salvación, sino porque valoramos profundamente la obra que Dios está realizando en nosotros y deseamos cooperar con ella con humildad y con fidelidad. La última pregunta nos dice: ¿cómo has experimentado la obra de Cristo en ti, a pesar de ellos? ¿De qué manera tu naturaleza caída se opone a la obra de Dios en ti? ¿Y cómo puedes resistir esta tendencia? ¿Cómo has experimentado la obra de Cristo en ti? Muchos hemos experimentado la obra de Cristo de manera progresiva y real. Él nos ha dado una nueva perspectiva, un deseo sincero de agradar a Dios
y una mayor seguridad del pecado. Donde antes había indiferencia espiritual, ahora hay convicción, hay anhelo de cambio y un amor por la verdad. Cristo obra en nosotros, transformando nuestro corazón, renovando nuestra mente y produciendo frutos que antes no podían existir por nuestra propia fuerza. También hemos visto su obra en la paz que sostiene, en la paciencia que crece y en la capacidad de perdonar, incluso cuando humanamente no parece posible. Todo esto no es mérito nuestro, sino evidencia de que Cristo vive y actúa en nosotros. ¿Cómo se opone la naturaleza caída a la obra de Dios? A pesar de esta obra divina, la naturaleza caída sigue presente y se manifiesta en la tendencia al orgullo y a la autosuficiencia, la lucha con hábitos antiguos y pensamientos incorrectos, la resistencia a obedecer cuando el camino de Dios exige negarnos a nosotros mismos. Esta lucha interna es una realidad de cada creyente. No significa fracaso espiritual, sino que revela que hay una batalla entre el viejo yo y la nueva vida en Cristo. ¿Cómo resistir esta tendencia? La resistencia no se logra por fuerza de voluntad humana, sino mediante una dependencia diaria de Dios, permaneciendo en Cristo por medio de la oración y de la palabra, reconociendo siempre nuestras debilidades en lugar de negarlas, permitiendo que el Espíritu Santo pueda dirigir nuestras decisiones aún en lo pequeño, eligiendo obedecer incluso cuando se siente fácil o natural. Cada victoria, por pequeña que parezca, es evidencia de que Dios sigue obrando en nosotros. La clave no está en la perfección, sino en tener una vida, sino tener una entrega constante. La vida cristiana es una experiencia de transformación continua. Cristo obra poderosamente en nosotros y aunque la naturaleza caída se resiste, la gracia de Dios es mayor. Nuestra parte es permanecer rendidos, vigilantes y confiados, sabiendo que el que comenzó en vosotros las buenas obras la perfeccionará. Filipenses 1:6. Mis queridas familia en Cristo, al nosotros recorrer esta lección, nos queda claro que la vida cristiana no es solo una confesión de fe, sino que es una experiencia viva de transformación. Dios forma la iniciativa, obra en lo profundo de nuestro corazón y nos invita a reconocer con una vida que pueda reflejar lo que Él está produciendo en nosotros. Cada paso de obediencia, cada decisión correcta y cada victoria espiritual es evidencia de su gracia actuando en silencio, pero con poder. Este repaso nos llama a vivir consciente y responsablemente nuestra relación con Dios. No desde el temor al juicio, sino desde la reverencia, desde la gratitud y el deseo sincero de honrar a aquel que nos salvó. Mostrar lo que Dios produce significa permitir que Cristo sea visible en nuestras actitudes, en nuestras palabras y en nuestras elecciones diarias. Hoy el llamado sigue siendo personal. Dios no nos pide perfección, pero sí disposición. Nos invita a rendirle nuestras luchas, a confiarle nuestras debilidades y a caminar cada día dependiendo de su espíritu. Allí donde aún hay resistencia, Él quiere traer victoria. Donde hay cansancio, quiere renovar fuerzas. Y donde hay dudas, quiere afirmar nuestra fe. Que podamos salir de este repaso con un compromiso renovado. Vivir la salvación que hemos recibido. Reflejar a Cristo en lo cotidiano. Y permitir que Dios continúe su obra en nosotros, hasta que su carácter sea plenamente real en nuestras vidas. Amén. Así es, mis queridos, que esta semana podamos vivir de tal manera que cada acción, cada palabra y cada decisión pueda reflejar lo que Dios ya está produciendo en nuestros corazones.
dejando que su gracia pueda transformar todo a nuestro alrededor. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por la salvación que usted nos ha dado, por su gracia y por la obra que usted está realizando en nuestros corazones. Reconocemos, Padre, nuestra dependencia de usted y le pedimos cada día, Padre, que siga obrando en nosotros, guiando nuestro pensamiento, nuestras decisiones y nuestras acciones. Ayúdenos a vivir siempre con reverencia, con obediencia y con humildad, mostrándole, Padre, en nuestra vida lo que usted produce en nuestro interior. Ponemos este día en sus manos, bendiga cada paso, cada palabra y cada decisión que tomemos, que todo lo que hagamos pueda reflejar su amor y su voluntad, y que su presencia nos guíe en cada momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, no se olviden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pase un feliz domingo. Que Dios les bendiga. Recuerden, nos vemos mañana.